Buenas tardes, compañeros y maestros. Antes de comenzar con el tema de la clase del día de hoy, les daré una explicación sobre las tareas que se han encargado previamente. Como recordarán, en la clase número 2 trabajamos nuestro primer acercamiento con el símbolo output, donde encargamos el Hola Mundo Soy. Lo primero que tenemos que hacer es guardar nuestro archivo. Simplemente buscamos el icono para guardar o bien damos control más S. Seleccionamos una carpeta y guardamos. Ya que guardamos nuestro archivo, vamos a realizar la tarea. Agregamos el icono de output desde el inicio y luego damos doble clic sobre este. En este espacio escribiremos entre comillas Hola Mundo Soy y su nombre completo. En este caso pondremos el de mi compañera Valentina. Una vez que ya terminamos de escribir nuestro texto en el bloque de salida, seleccionaremos el botón de ejecución en la parte de las herramientas en la parte superior. Como podemos ver, el programa resalta en color verde cada símbolo conforme se procesa la instrucción. Al ejecutarse el comando de salida, se despliega de forma automática nuestra Master Console. En este apartado nos muestra el final del proceso, donde se lee el mensaje programado. Como mi compañero Raúl mencionó anteriormente, lo primero que tenemos que hacer es guardar nuestro archivo. Para nuestra tarea número 2, tenemos que calcular el poder total de un superhéroe. Como bien dicen las instrucciones, crearemos 3 variables de tipo número. Agregamos nuestro primer rectángulo. Damos doble clic, en set escribiremos fuerza y en to 80. Agregaremos otro rectángulo, en set escribiremos agilidad y en to 90. Nuevamente agregamos nuestro último rectángulo y en set escribiremos poder / total y en to 0. Después realizaremos el cálculo. Usaremos un nuevo símbolo de assignment en la sección set pondremos poder / total y en la sección to pondremos la suma de las otras dos, fuerza más agilidad. De esta forma, Raptor sumará los números que guardamos anteriormente. Ahora usaremos un símbolo de output. Escribiremos lo siguiente. Abrimos comillas. Tu poder total es, cerramos comillas, más poder _ total. Finalmente ejecutamos nuestro diagrama y vemos cómo una selección verde recorre el diagrama paso a paso. Observamos cómo se abre nuestra Master Console y aparece el mensaje, tu poder total es 170, que este es nuestro resultado final. Lo primero que tenemos que saber es qué es la concatenación. En programación, la concatenación es una operación por la cual dos caracteres se unen para formar una cadena de caracteres, al cual también conocemos como string. También se puede concatenar dos cadenas de caracteres o un carácter con una cadena para formar una cadena de mayor tamaño. Es decir, concatenar significa unir textos, variables o valores para formar un solo mensaje. Cuando concatenamos, lo que estamos haciendo es juntar varios textos o variables para mostrarlos como un solo mensaje. Para realizar la concatenación, tenemos que utilizar el signo de adición entre los elementos que queremos unir, ya sean textos, variables o valores, para formar una sola cadena de caracteres. Veamos algunos ejemplos para comprenderlo de manera correcta. En matemáticas, cuando queremos sumar dos valores, utilizamos el signo de adición. En este caso, si nosotros, al igual lo hacemos en programación, si nosotros quisiéramos sumar 2 más 2, el resultado que tendríamos sería el número 4. ¿Por qué? Porque sabemos que estos son dos números los cuales podemos sumar. Lo mismo pasa si, por ejemplo, yo quiero sumar 2 más 34. El resultado sería 36, porque 2 más 34 o 34 más 2 es igual a 36. Aquí lo destacable es que, además de que al igual que en matemáticas, en programación podemos sumar dos valores enteros, dos números, pues es importante mencionar que utilizamos el signo de adición para indicar que queremos sumar ambos valores. En este caso, ¿qué pasaría si el 34, en lugar de ser un número, lo colocáramos entre un par de comillas? Esto ya no es un número, esto es una cadena de caracteres, ahora es texto. Entonces,
Yo al momento de decirle a un programa, oye, yo quiero sumar el 2 más texto, es decir, un número entero más texto, pues el programa no lo va a poder sumar. Y lo que interpreta es que al estar utilizando el signo de adición entre un número y una cadena de caracteres, es decir, un string, lo que va a interpretar nuestro programa es que quiero unir este número con esta cadena de caracteres. Y lo que el programa nos entregaría sería el 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque no puede sumar texto y números, pero lo que sí puede hacer es unirlos. Recuerda que la concatenación es unir dos elementos. No importa que uno sea un número y que el otro sea texto. En todo caso, lo que sí puede hacer es tomar el número 2 y unirlo a la cadena de caracteres. Lo que hace es convertir este 2 en un carácter y posteriormente unirlo a la cadena de caracteres. Recuerda que esto se le conoce como cadena de caracteres porque cada elemento es un único carácter. El 3 es un carácter, el 4 es un carácter. Cuando nuestro programa convierte este número en un carácter, lo integra para formar una sola cadena de caracteres. Otro ejemplo que podríamos ver es, por ejemplo, qué pasa cuando yo tengo dos cadenas de caracteres. En este caso, la palabra hola y la palabra mundo. Como estoy utilizando el signo de adición, le estoy indicando a mi programa que quiero concatenar, es decir, que quiero unir el texto de la izquierda con el texto de la derecha. Lo que el programa nos entregaría sería tal cual la cadena de caracteres Hola mundo. Y si te das cuenta, aquí sucede algo muy particular. Esto parece una sola palabra, no tiene espacios, y es que nosotros no hemos integrado un espacio en cualquiera de las dos cadenas de caracteres. Si en cambio nosotros colocamos, por ejemplo, al final de esta cadena de caracteres un espacio, pues mira, se integra. Y lo que el programa nos entregaría sería la palabra hola espacio mundo. Hay que tomar en cuenta que los espacios, aunque no se ven, también son considerados un carácter. Por ende, cuando yo integro un carácter, ya sea al final de la primera cadena de caracteres o al principio de la última cadena de caracteres, ese espacio se va a integrar cuando realizamos la concatenación. Entonces, siempre hay que tener en cuenta, o más bien, no hay que olvidar que tenemos que integrar espacios cuando realizamos la concatenación. De lo contrario, veríamos pues la palabra junta. En cambio, si integramos el espacio, bueno, en este caso, nuestra cadena de caracteres sí incluiría estos espacios. También algo que podemos hacer es que en la concatenación no solo podemos trabajar, como lo acabamos de ver, con texto, con números, sino que también podemos trabajar con variables. Yo lo que hice fue crear una variable cuyo identificador es la palabra nombre, es decir, esta variable se llama nombre y su contenido es la cadena de caracteres Luis. Entonces, yo puedo escribir un texto, una palabra, una frase, como por ejemplo, bienvenido, y posteriormente indicarle al programa que quiero concatenarle el contenido de la variable nombre, tal cual lo hemos aprendido en videos anteriores. Cuando nosotros colocamos el nombre, valga la redundancia, el nombre de nuestra variable, que en este caso también se llama nombre, bueno, ¿qué es lo que hace? En lugar de mostrar el nombre de la variable, muestra su contenido. Entonces yo le estoy diciendo, quiero que tomes el texto bienvenido y le concatenes el contenido de mi variable nombre. Viene y busca y dice, el contenido de esa variable es Luis. Entonces lo toma y el programa lo que nos entrega es la cadena de caracteres bienvenido Luis. Y aquí sucede lo mismo que en el ejemplo anterior. Si te das cuenta, esto parece una sola palabra, no hay espacios, y es porque ni en la cadena de caracteres que está dentro de la variable, ni tampoco en esta cadena de caracteres que tengo por fuera, que no está dentro de ninguna variable, no hay ningún espacio. En cambio, si yo vengo al final de la palabra, de la cadena de caracteres bienvenido y le agrego un espacio, el programa va a tomar este carácter que, repito, aunque los espacios no se ven, sí son un carácter. Entonces, lo que el programa nos entrega es bienvenido espacio Luis. Y la concatenación, por ende, también se puede hacer con variables. Y otra gran ventaja de la concatenación es que no hay un límite. Es decir, yo puedo tener diversas cadenas de caracteres, diversos números o una variedad enorme de variables y poder concatenarlos.
Por ejemplo, yo aquí tengo una variable que se llama nombre y su contenido es una cadena de caracteres. Y por otro lado, tengo una variable que se llama edad y su contenido es el número 22. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo en esta parte? Estoy indicándole al programa que quiero utilizar el texto soy, un espacio, está entre comillas, todo esto es una cadena de caracteres, y le quiero concatenar el contenido de mi variable nombre, es decir, Luis. Posteriormente quiero concatenarle la palabra con un espacio al principio y uno al final. Posteriormente quiero concatenar el contenido de la variable edad y finalmente concatenarle la palabra años, donde solo he incluido un espacio al principio de la cadena de caracteres, con lo cual el programa nos va a entregar el texto o la frase soy Luis con 22 años. Si te das cuenta, la concatenación nos permitió crear un mensaje mucho más estructurado y comprensible para que de esta forma yo tome valores que están dentro de una variable y que por supuesto pueden cambiar durante la ejecución de un programa, como ya lo hemos aprendido previamente, donde ahorita el contenido es Luis, pero después puede ser Carlos, Gerardo, Ernesto, etc. Y la edad también puede cambiar. Ahorita es 22, pero después, durante la ejecución, puede ser 15, puede ser 40, puede ser 60, puede ser 13, etc. Pero aquí lo relevante es que la concatenación nos permite unir varios elementos sin importar si son números, si son cadenas de caracteres, si son variables, en un solo mensaje y posteriormente tener este mensaje estructurado. Y recuerda, siempre es importante considerar los espacios. Si yo no hubiera colocado un espacio al final de esta primera cadena de caracteres, bueno, Luis hubiera quedado completamente pegado a la palabra soy. Entonces consideré un espacio al final y por eso está este espacio aquí, que también es un carácter. Como el nombre, pues no puedo ponerle un espacio como tal al momento de generarlo. O bien, sí podría, pero no es lo correcto, es mejor manejar los espacios en el texto que está fuera de la variable o fuera de una variable, pues entonces lo coloqué acá. Ahora, la palabra con le puse un espacio al principio y un espacio al final, porque de esta forma estoy considerando este espacio de aquí y este espacio de acá. Y finalmente a la palabra años solo le puse un espacio al principio, porque no necesito realmente que tenga un espacio al final, ahí ya no se ve amontonado. Pero bueno, esto es lo que nos permite realizar la concatenación y de esta forma es como se crea. Veámoslo de manera práctica para comprenderlo mejor. Nos dirigimos a Raptor o vamos a abrir nuestro Raptor y vamos a crear un nuevo archivo. Recuerda que para crear un nuevo archivo lo primero que tenemos que hacer es guardarlo y las tres alternativas que tenemos para lograrlo son las siguientes. En primer lugar, archivo save o save as. Posteriormente también podemos simplemente dar clic en el icono de guardar o simplemente presionamos las teclas Control y S al mismo tiempo. En cualquiera de las tres alternativas, lo que va a hacer es abrir nuestro explorador de archivos. Y bien, estando aquí, recuerda que tenemos un orden de carpetas para poder llevar este registro de los programas que vamos haciendo en cada video. En este caso ya estamos en el video número 5. Entonces, vamos a crear este nuevo archivo y vamos a nombrarlo concatenación, tal cual lo estamos viendo en pantalla, es decir, con la primera letra en mayúscula y sin acentos. Recuerda que los nombres de los archivos y de las variables no deben de llevar acentos. Finalmente vamos a dar clic en guardar y bueno, de esta forma podemos apreciar que nuestro archivo ha sido creado. Una vez que ya tenemos creado nuestro archivo, vamos a comenzar a trabajar. Tal cual lo acabamos de ver hace un momento, podemos utilizar el signo de adición para crear la concatenación, pero es importante tomar en cuenta cuándo se va a sumar y cuándo se va a crear la concatenación. Vamos a utilizar en este primer ejemplo nuestro ya conocido símbolo output para poder generar una salida a través de consola o, como ya lo habíamos explicado, también conocido como impresión en pantalla. Vamos a generar este output, vamos a colocarlo entre los símbolos start y end y vamos a dar doble clic sobre este símbolo. Nos abre nuestra pantalla o nuestra interfaz, nuestra pequeña ventana que ya conocemos. Y bueno, aquí viene lo importante. Hace un momento en las diapositivas explicábamos que cuando tenemos dos valores numéricos, en este caso números enteros, lo que va a hacer el programa es sumar. Por ejemplo, 2, espacio, y vamos a utilizar el signo de adición, es decir, un más, espacio, y por ejemplo, el número 34. Voy a dar clic en Done, y bueno, podemos ver aquí que en efecto, yo le estoy diciendo que va a mostrar en consola la suma del número 2 más el 34. En este caso, los dos elementos
son valores de tipo entero, es decir, son números. En ningún momento son strings, es decir, no son cadenas de caracteres porque no están entre comillas. Vamos a ejecutar el programa y posteriormente, mira lo que sucede. Nos mostró el número 36. Y esto es correcto porque al sumar 2 y 34 nos da 36. Vamos a dejar esto, no vamos a limpiar la consola, la iba a limpiar, pero vamos a dar nuevamente doble clic sobre el símbolo y posteriormente vamos a hacer lo mismo que vimos en las diapositivas. Vamos a convertir este 34 en una cadena de caracteres, es decir, voy a colocar un par de comillas dobles al principio y otro al final. Vamos a colocar aquí Dan. Y ahora, fíjate muy bien, le estoy diciendo que va a utilizar el número 2 más el 34. En este caso el 34 ya está entre un par de comillas, es decir, esto ya es un string, una cadena de caracteres. Como lo explicábamos en las diapositivas, cuando un programa se enfrenta a esta situación, no va a realizar una suma, porque no puede sumar texto y números, pero por ende el programa lo que dice, ok, lo que tú quieres es concatenar, es decir, quieres unir este elemento con este otro elemento. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando ejecutamos el programa. Lo ejecuto y mira, a diferencia del ejemplo anterior cuando solo eran números que sumó el 36, en este caso nos está generando el 2, 3 y 4. Lo que hizo fue tomar el 2, que era un valor numérico, y lo unió, es decir, lo concatenó con el texto 34. Y sí, yo sé que en este punto uno puede decir, bueno, Ernesto, es que el 34 también es un número. Claro, sí es un número, pero en programación sí se diferencia cuando algo es texto y cuando algo es un número. En este caso el 2 no está entre comillas, por ende lo convierte a un carácter y lo integra o lo une con el valor que este texto es un 34, un 3 y un 4. Entonces no lo está tomando en cuenta como si fuera un valor numérico, sino que lo toma en cuenta como un texto y por eso de este lado nos muestra el 2, 3 y 4. Otra situación importante de mencionar es que en la concatenación el orden sí importa. Si te das cuenta, primero colocamos el número 2 y después el texto 3 y 4. Entonces, cuando nosotros utilizamos la concatenación, lo que hizo el programa fue decir, claro, tú primero quieres colocar el 2 y después el 3 y el 4. Si nosotros, por ejemplo, colocamos lo que es el 2 al final, es decir, vamos a borrar aquí el signo de adición, es decir, indicar que queremos concatenar, colocamos primero el texto 34, así lo dejamos, espacio, y le indicamos que queremos concatenarlo con el número 2. Voy a presionar Enter, y mira, el orden cambió. Vamos a ejecutar el programa. Ahora primero está el 34 y después el 2. Y mira qué es lo que pasó. Ahora primero puso 3, 4 y 2 porque el orden sí importa e importa bastante. De acuerdo a la manera en que nosotros lo vayamos ordenando, lo vayamos acomodando, es como nos lo va a mostrar. Si yo primero coloco el 34, el programa es muy obediente y primero va a colocar el 34 y después el número 2. Acá de este lado, primero colocamos el 2 y después el 34 o bien el texto 3 y 4. Y bueno, ¿qué fue lo que hizo? Primero colocó el 2 y después el 3 y el 4. Entonces, esto es la concatenación y así es como el programa va a interpretar o va a saber cuándo tiene que sumar y cuándo tiene que concatenar. Cuando hay texto involucrado, va a concatenar. Cuando solo son valores numéricos, es decir, que no estén entre comillas, entonces sí va a sumar. Y bueno, aquí también podríamos indicarle que el 2 es un texto. Mira, vamos a abrir la ventana y aquí, por ejemplo, yo al 2 le puedo poner un par de comillas dobles, indico que es simplemente otro texto, done, ejecutamos el programa y mira, se comporta exactamente igual. ¿Cuál fue la diferencia? Que anteriormente el 2 no era un texto, era un número. Mira, de este lado vamos a quitar este par de comillas dobles, ahí es un número. ¿Y qué es lo que pasa? Pues el programa dice, bueno, aunque este 2 es un número, yo no puedo sumar un número con texto. Entonces lo convierte en un carácter y lo integra a la cadena de caracteres. Esta es la forma en cómo trabaja la concatenación. Ahora, vamos a ver el segundo ejemplo. Vamos a reutilizar esta parte y, por ejemplo, vamos a quitar el 3 y el 4. Vamos a borrarlo completamente y vamos a colocar un par de comillas. 1, 2. Y entre este par de comillas vamos a escribir la palabra hola. Salimos de las comillas, vamos a generar un espacio y vamos a indicar que quiero concatenar con el texto o con la cadena de caracteres a todos, tal cual. Y vamos a colocar aquí un punto final.
Bien, vamos a dar clic en Done. Y mira, muy importante, yo le estoy indicando ahora que quiero concatenar la cadena de caracteres hola con la cadena de caracteres a todos para hacer o crear un único mensaje. Entonces, ejecutamos nuestro programa, vamos a dar clic en esta parte y si vamos a la consola, mira lo que pasa. Aquí nos puso hola a todos. Aquí algo importante es que si te das cuenta, parece que yo me equivoqué, parece que yo le puse doble A. Pero no, lo que está pasando es que yo no puse un espacio entre la primera cadena de caracteres, que es hola, y la segunda cadena de caracteres, que es a todos. Entonces venimos de este lado y recuerda, muy importante colocar los espacios, ya sea que lo coloquemos al final de la primera cadena de caracteres o al principio. El resultado es exactamente el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que los espacios, aunque no los vemos, bueno, sí son considerados un carácter. Entonces, aquí depende muchísimo de nuestra preferencia y nuestro criterio de en qué parte vamos a colocar este espacio. Vamos a ver el ejemplo. Lo voy a poner al principio de la segunda cadena de caracteres. Vamos a dar clic aquí en Done y vamos a ejecutar el programa. Y mira qué es lo que pasó. A diferencia de la primera impresión en pantalla o del primer mensaje, ahora ya no parece que puse doble. Vaya que me equivoqué y que puse dos letras A. No, simplemente es que no había puesto un espacio. Y mira, aquí está el espacio. Ese espacio yo lo puse en la segunda cadena de caracteres. Ahora vamos a quitar ese espacio de aquí. Vamos a dar doble clic. Y vamos a ponerlo, por ejemplo, vamos a borrar este de aquí y vamos a colocar mejor el espacio de este lado. Vamos a presionar Enter y ejecutamos el programa. Y pues mira qué es lo que sucede. Es exactamente el mismo resultado. Entonces, si te das cuenta, no afecta en ningún momento en qué cadena de caracteres yo coloque el espacio. Lo importante es no olvidar los espacios. Y muy importante también, pues, considerar que no hay que abusar de los espacios. Es decir, yo aquí ya puse un espacio en la primera cadena de caracteres. Pero ¿qué pasa si digo, bueno, aquí también quiero otro espacio? Presiono Enter. Vamos a ejecutar el programa. Subo la velocidad de ejecución para que se ejecute al instante. Ahí está. Y mira qué es lo que sucede. Si te das cuenta, el espacio es más amplio. ¿Por qué? Porque coloqué un espacio en la primera cadena de caracteres y un segundo espacio en la segunda cadena de caracteres. Entonces, como te digo, esa es nuestra consideración, pero hay que tener en cuenta o hay que tener cuidado con esta situación para que todo se vea muy ordenado, todo se ve organizado y por supuesto el usuario tenga la mejor experiencia al momento de utilizar nuestros programas. Vamos a dejar un solo espacio. En este caso, por ejemplo, a hola le voy a quitar el espacio y se lo vamos a dejar ahí a la segunda cadena de caracteres, que es básicamente a todos. Vamos a dar clic aquí en Done, ejecutamos el programa y listo, asunto solucionado. Bien, otra situación que veíamos hace un momento, vamos a limpiar la consola ahora sí y vamos a hacer lo siguiente. Algo que veíamos es que también podemos concatenar variables y números. Por ejemplo, recordemos que utilizábamos el símbolo de asignación para crear nuestras variables. Entonces, por ejemplo, voy a crear aquí una variable que, por ejemplo, se llame nombre persona. Bueno, aquí déjame un poco para atrás. Aquí vamos a colocarnos en esta parte. Y recuerda, primero tenemos que colocar el nombre de la variable. Por ejemplo, vamos a llamarle nombre, completamente en minúscula la primera palabra. Y como le voy a poner nombre persona, la segunda palabra sí debe de estar con su primera letra en mayúscula. Una vez que hayamos hecho esto, le voy a asignar precisamente el contenido de la variable. Por ejemplo, vamos a colocar un par de comillas y entre este par de comillas voy a colocar mi nombre, Ernesto. Ahí está. Vamos a presionar Enter. En este punto yo ya tengo una variable que se llama nombre persona a la cual estoy asignando la cadena de caracteres Ernesto. Ahora vamos al símbolo output, vamos a modificarlo y aquí es donde yo le voy a decir, oye, quiero que por favor utilices la cadena de caracteres hola y le vas a concatenar el contenido de la variable que acabamos de crear que se llama nombre y mira, aquí está, ya lo identificó, nombre persona. De esta forma va a tomar el contenido que es en este caso mi nombre Ernesto y lo va a concatenar a la frase o a la palabra hola, con lo cual el programa lo que nos va a mostrar en consola será hola Ernesto y no olvidemos el espacio. En este caso,
dentro de la variable, pues yo no le puse un espacio. Y bueno, aquí como ya estoy mandando a llamar el contenido de la variable, pues no le puedo asignar directamente ya el espacio. Lo ideal sería colocar, por ejemplo, el espacio en esta parte de aquí. Vamos a dar clic en Done y vamos a ejecutar el programa. Veamos qué es lo que nos muestra. Y mira, hola Ernesto, ¿te das cuenta cómo sí podemos concatenar también variables? Es decir, no solo números y texto dentro del output, sino que también podemos tener ya variables con un contenido preestablecido y posteriormente mostrarlo a través de una concatenación a través de consola. Aquí otra alternativa para colocar el espacio es el siguiente. Como ya vimos que es la concatenación, yo le puedo decir, oye, ¿sabes qué? Quiero concatenar un espacio, coloco un par de comillas, es decir, la palabra hola, después una concatenación, después un par de comillas y dentro de este par de comillas un espacio, simplemente un espacio. Y después vamos a concatenar el contenido de la variable nombre persona. Esta es otra alternativa, no es necesario hacerlo así, la verdad es que sería mucho más eficiente directamente colocar aquí el espacio, pero eso no quiere decir que esto también lo podemos hacer y que en algún punto nos puede ser de gran utilidad. Vamos a ejecutar el programa para ver cuál es el resultado ante esta situación. Y mira, es exactamente el mismo resultado. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora lo que hicimos fue agregar una concatenación extra, es decir, colocamos un carácter que es un espacio y como estamos concatenando, unimos la palabra hola, el espacio y posteriormente el contenido de la variable persona. Y finalmente, otro ejemplo que nosotros veíamos en las diapositivas es que teníamos dos variables. Por ejemplo, vamos a generar una segunda variable en esta parte y aquí, por ejemplo, vamos a colocar lo que es la variable edad. Y vamos a colocar aquí, por ejemplo, el número 22, tal cual. De esta forma, le estoy indicando que voy a crear una variable que se llama edad. Vamos a ponerle también persona para que tenga sentido el nombre de nuestras variables. Edad persona, su contenido es 22. Y bueno, de esta forma yo ya tengo dos variables, una que se llama nombre persona, cuyo contenido es Ernesto, y una segunda variable que se llama edad persona, cuyo contenido es el número 22. ¿Cómo sabemos que es un número? Porque no tiene comillas. Cuando está entre comillas es porque es texto, es un string. Y recuerda, los strings son los que están entre comillas dobles. Ahora, en esta parte de aquí, vamos a abrir el símbolo output. Ahí está, doble clic. Entramos y aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a concatenar todo. Por ejemplo, aquí vamos a poner soy, la palabra soy, un par de comillas, soy, espacio, salimos de las comillas, espacio, indicamos que vamos a concatenar y colocamos el nombre de la persona, nombre persona. Ahí está, nuestra variable nombre persona, espacio, y ahora vamos a concatenar la frase, entre comillas, porque es una frase, espacio, para que no se amontone lo que nos va a mostrar el contenido de la variable con esta nueva frase. Entonces, espacio con espacio para considerar el espacio del principio, que es este, y el espacio del final, este de aquí. Y ahora vamos a concatenar lo que es soy nombre persona con la edad, edad persona. Ahí está, para autocompletar lo que hice fue simplemente presionar Enter, ya que Raptor ya había identificado la variable que quería utilizar, otro espacio y aquí vamos a concatenar otro par de comillas para indicar con otro espacio años y agregamos un punto. Aquí, punto y final. ¿Qué es lo que va a pasar? Que en este caso ya estamos creando un mensaje mucho más congruente y más útil. Por ejemplo, aquí estoy diciendo soy Ernesto con 22 años. Entonces, si te das cuenta, ya nuestros mensajes tienen una congruencia y lo más importante es que estamos utilizando el contenido de las variables. Aquí ya estamos combinando los strings, es decir, las cadenas de caracteres, las variables que hemos aprendido previamente con su contenido, valores numéricos, por supuesto texto también, y finalmente lo que estamos aprendiendo en esta parte que es la concatenación. Otra situación importante de mencionar es que en las impresiones en pantalla, es decir, lo que mostramos en consola, aquí no importa si llevamos acentos o cadenas o caracteres especiales. En este caso, por ejemplo, yo puedo poner la palabra, vamos a ponerle canción. Aquí sí está bien utilizar acentos. Donde no está bien utilizar acentos o caracteres especiales es en el nombre de nuestras variables o bien en el nombre de nuestros archivos.
pero cuando estamos usando texto o el contenido que va dentro de una variable, es decir, un string, tanto dentro de una variable o bien así como lo estamos colocando fuera de una variable, bueno, en este caso no pasa nada, aquí sí es completamente válido utilizar caracteres especiales, emoticones, acentos, etcétera. Vamos a quitar la palabra canción porque en este momento no nos estamos enfocando en esta parte, sino en la concatenación. Vamos a presionar Enter y vamos a ver qué es lo que pasa, qué nos muestra nuestro programa. Vamos a ejecutarlo y mira, lo que nos muestra es un mensaje más congruente. Soy Ernesto con 22 años. Entonces ya tenemos un texto o un mensaje para el usuario que realmente puede variar porque recuerda, estamos utilizando, vamos a esta parte, a ver, dame un segundo, vamos a dar doble clic en esta parte de aquí, nuestro símbolo, ahí está. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos utilizando ya variables. Ya no importa que yo cambie aquí el nombre o la edad, porque como son variables, su valor puede cambiar en cualquier momento. Y de hecho, vamos a hacer la prueba. Mira, ahorita el mensaje nos decía precisamente, vamos a mostrarlo, esta parte de acá. Ahorita me dice, soy Ernesto con 22 años, pero más adelante el valor de la variable puede cambiar. Y por ejemplo, aquí en lugar de Ernesto, puede decir, por ejemplo, Gerardo. Enter. Y acá, por ejemplo, Gerardo, en lugar de 22, vamos a ponerle que Gerardo tiene, vamos a ponerle aquí 19 años. Enter. Ejecutamos el programa. Y mira, la estructura es exactamente la misma. Lo que cambió fue la información. Entonces, las variables aquí nuevamente están demostrando esa fortaleza y gran utilidad que tiene dentro o que tienen dentro de nuestros programas. Entonces, como te digo, el mensaje es exactamente el mismo. Lo que cambió fue la información. Y bueno, no tuvimos que mover como tal la estructura ya de nuestro programa. Simplemente modificamos la información. Y entonces, pues básicamente esto es la concatenación y la vamos a estar trabajando bastante en todo este curso.